19:22 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Hoy quiero compartir con ustedes un informe que leí recientemente y que me pareció más que interesante poder traer a colación hoy día. Porque a pesar de las profecías apocalípticas sobre la sobrepoblación que se viene trabajando en Occidente desde 1970 en adelante, los datos actuales han demostrado ciertamente que lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Hay una disminución cada vez más rápida en la tasa de natalidad, que en la mayor parte del mundo se está reduciendo en este momento a menos de 2,1, que es el óptimo ideal para el crecimiento de una población, o que incluso ha caído por debajo de la mínima del uso de la tasa de reemplazo, incluso por debajo de lo que es la tasa de reemplazo. Por primera vez en la historia, el número de personas mayores de 65 años supera al de niños menores de 5 años. Hay más ancianos que niños en el mundo actual. Esta estadística llevó a Phil Lower, periodista y director del portal de noticias Cultura Católica, a hablar de una inminente implosión demográfica, un título que a mí me encantó y que lo quise compartir hoy con ustedes. La desproporción es especialmente dramática, curiosamente en los países más desarrollados, cuyas tasas de natalidad se han reducido al mínimo, mientras que los avances de la ciencia conducen a un aumento de la esperanza de vida, lo que aumenta la proporción de las personas mayores. Es el conjunto de reformas, en este sentido lo que quiero remarcar es que es el conjunto de las políticas, tanto del Estado como en gran parte del mercado, es ese conjunto lo que ha motivado que la mayoría de los países europeos y de Occidente en general estén por debajo de la tasa de natalidad de reemplazo de la población. En este sentido, América Latina y América en general no es la excepción, ni mucho menos son un ejemplo a seguir para las comunidades de Europa. Casi todas las partes se han intentado compensar de alguna manera este desequilibrio mediante la afluencia de inmigrantes, algo que se nota particularmente en Europa con la inmigración sustitutiva, a fin de evitar un envejecimiento drástico que remarca aún más dicha brecha. Otras regiones del mundo se han sumado gradualmente al número de los países que envejecen de este ritmo. Hace 3 años, la tasa de natalidad de América Latina cayó por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 de hijos por mujer. Asia tiene en este momento entre 2,1 y 2,2 hijos por mujer y Oceanía alrededor de 2,4 por mujer. Solamente África mantiene una alta tasa de natalidad próspera, donde hay regiones que incluso llegan a 4,4. ¿Qué significa la tasa de natalidad para que la gente lo pueda entender de manera muy simple? La cantidad de hijos promedios que tiene una mujer en edad reproductiva. Es así de simple. Cuando se dice que hay 2,1, significa que por cada mujer que hay en un determinado país, ¿qué promedio de hijos tiene? Bueno, tiene un poquito más de 2. En el caso de Argentina, de hecho está actualmente entre 1,4 y 1,7 según las mediciones oficiales. Digo porque han ido variando, hay 2 mediciones, una que arroja que es 1,4 y otra que arroja que es 1,7. El director de Cultura Católica señala que no se espera que esta tendencia cambie en un futuro próximo, sobre todo porque las parejas se casan cada vez más tarde, lo cual es cierto, y si es que lo hacen, incluso si lo hacen, posponen los embarazos, generalmente por motivos profesionales o de calidad de vida, que es lo que yo siempre marco. La gente no ha dejado de tener hijos por culpa del famoso marxismo cultural. Hoy, escalar en su vida profesional, la fama, las riquezas, los viajes, los hoteles, los lujos, han reemplazado a los hijos, incluso los animales han reemplazado a los hijos. En Estados Unidos la edad promedio para contraer matrimonio ha aumentado de 25 a 28 años desde el año 2000. Como simple ejemplo, si bien la población mundial ha disminuido en ciertas ocasiones a lo largo de la historia como consecuencia de las guerras, las plagas o las hambrunas, la tendencia actual es muy diferente porque no se debe a un factor externo que rápidamente desaparezca al corto plazo, sino que son factores culturales internos que atañen a la sociedad y la mentalidad. Aquí se puede ver que fenómenos que van desde el hedonismo hasta el declive de la familia, el rechazo del matrimonio, la banalización de la sexualidad, la profesionalización de las mujeres, el costo de vida, todo eso ha ido sumando a que en los últimos años hay una tendencia marcada a lo que es la cultura child free, una cultura libre de hijos, una cultura lejana de los niños. Todo esto conduce a pensar que es el propio ser humano que está amenazando con su propia existencia y que terminan convalidando discursos propios tanto del feminismo como del ecologismo como del transhumanismo.
Muchos jóvenes hoy están convencidos por la propaganda de que existe una suerte de sobrepoblación y empiezan a hacer una serie de prácticas obsesivas modernas que intentan de alguna manera creer que están salvando el planeta por no tener hijos, mientras tantos otros piensan que están salvando a la sociedad al no casarse y no estar subyugada a un marido, y otros tantos están creyendo que salvan el planeta al no dejar una descendencia que no sea lo más óptimo en términos genéticos. Tanto el ecologismo como el feminismo como el transhumanismo están fomentando esta mentalidad. Pero insisto, el fenómeno de fondo atañe esencialmente a que hoy los estímulos que ofrece el mercado son mucho más tendientes a atomizar a la persona y que sea una unidad de consumo y producción a que sea una simple persona de una vida austera entregada a la familia. Y esto es una evidencia. Todo esto en conjunto significa que no hay forma de evitar una suerte de contracción masiva de la población. Hoy casi parece imposible, habría que discutirlo, creo yo, que se puede evitar esta contracción masiva que ya está sucediendo, pero que se va a profundizar porque las brechas funcionan de esta manera, las tendencias funcionan así. Quiero rescatar que podemos incluso concluir que parece ser que los profetas de la desgracia que advertían desastrosas consecuencias, no solamente que estaban equivocados, sino que lograron profundizar en la sociedad sus errores. El ejemplo que tomo en mi segundo libro, Paul Ehrlich, autor de La bomba demográfica, que predecía que en la década de 1970 las hambrunas iban a acabar con la población, y la realidad es que no sucedió eso, ni se agotaron los recursos naturales. Pero la gente hoy está convencida que no tener hijos es salvar el planeta. Así hay millones de puntos de vista a considerar de acuerdo a cada ideología. Pero quería remarcar esto porque ¿hasta qué punto la sociedad va a vivir anestesiada creyendo que de la nada algo surge? Es una evidencia que de la nada nada sale. Por eso en filosofía se dice, de la nada nada se dice. No es que por arte de magia va a surgir nueva vida. Yo entiendo que hoy incluso ya hay naciones, estoy pensando en China, que están experimentando para empezar a generar humanos a partir de la clonación o incluso de prácticas artificiales, ya ni siquiera sea necesario el espermatozoide y el óvulo, porque la gente no solamente que no se reproduce, ni siquiera se contacta con el otro, una vida tan atomizada que hoy todo pasa por el mundo digital y no hay un contacto real con el otro. No hay un encuentro con el otro. Y esto ha sido un flagelo a la propia antropología. La gran pregunta en la antropología que uno se hace es, si el ser humano es un ser que busca su felicidad y el otro es un medio, o si acaso el otro es un fin y la felicidad es un medio. Si alguien dijese, como la teoría, algunas corrientes liberales que dicen que no, que la felicidad por sí misma es el fin del hombre, que es una tergiversación del concepto aristotélico, ¿por qué las mayores formas de tortura en las cárceles son siempre el aislamiento? Ahí se demuestra la necesidad de un otro. Y cuando hay un otro, luego uno encuentra la felicidad adaptando ciertas formas de vida con tal de poder convivir pacíficamente, tener una posesión pacífica del bien con el otro. El ser humano es un ser social, es un politicón, diría el mayor filósofo de la humanidad, o uno de los mayores, habría que discutir si está o no junto a Santo Tomás de Aquino. Y hoy la sociedad, ¿qué hace? Se atomiza, se individualiza, se objetiviza, desaparece el otro. No hay vida. Occidente no tiene vida. Porque para que haya vida tiene que haber la unión de dos cuerpos. Es casi como un diseño divino de la Santísima Trinidad, donde es uno y trino. Yo soy yo, pero a su vez soy la unión de mi madre y de mi padre. Soy uno y trino. Hoy, en Occidente, no hay vida. Y la gente cree que denunciando en Twitter lo que hace Planned Parenthood, ya estamos luchando por la cultura de la vida. No, gente, ¿saben lo que es luchar por la cultura de la vida? Ir a un colegio rural y dar clases, abrazar a la mamá, juntarse a tomar una buena cerveza con los amigos, tener hijos. Eso es vida. Y eso es lo que no tiene Occidente. Y las estadísticas hablan por sí mismas. No en vano, acompañando esto, dos datos. ¿Cuáles son las mayores causales de consulta psicológica en los últimos años? Depresión y angustia. ¿Qué es lo que tiene la característica? ¿Qué característica común tienen ambos fenómenos? El exceso del yo.
El famoso egoísmo. Recuerden que el sufijo ismo significa sistema de ideas. Ego significa yo. Un sistema de ideas basado en el yo, el exceso de yo. Depresión es un exceso de yo en relación a mi pasado. Y la angustia, bueno, un exceso de yo en mi relación hacia el futuro. Porque no hay fe en el otro, porque simplemente no hay un otro. No hay un otro, es yo contra el mundo. Y viene toda la campaña por detrás. Desde las ideologías que promueven desde el Estado hasta lo que promueve el mercado. Vos sos perfecto, te tienen que querer así como sos. Vos no tenés que cambiar, son los demás los que están errados. Si estás triste es porque vos querés, no porque haya algo mal en el sistema. Vos tenés que tener mentalidad de tiburón porque vos tenés que ser tu propio jefe. Todo tiende a la atomización. Entonces después se horrorizan y dicen, no, porque es culpa del feminismo. ¿Qué es feminismo y qué es marxismo? El mercado rosa le generó 6.000 millones de dólares a la economía de México porque claro, son dos hombres que sin hijos, ¿qué hacen? Los dos trabajan, los dos consumen. Negocio redondo para todos. ¿Dónde está el marxismo ahí? China está retrocediendo con las políticas antinatalistas, promoviendo políticas pro familia, al igual que Hungría, Polonia, Eslovaquia, Rusia. O sea, digo, gente que no es muy afina a los valores occidentales como se los concibe hoy, sí hay valores un poco más tradicionales. Y acá en Occidente, perrijos, catijos. No, gente, yo cierro con esto. Hay que empezar a darse cuenta. Tantas veces a la derecha le gustó decir que el transexual no es más que un hombre con peluca. Y bueno, el perro no es más que un animal. Si les gusta decir la verdad así tan cruda, bueno, digamos las cosas como son. Pasa que va a tocar a más de un referente decir esto, ¿eh? Esto va a herir a más de un referente. Claro, es muy fácil burlarse del transexual, pero es difícil tener autocrítica con los propios referentes. El perro es un animal, no es un hijo. Porque el hijo es un agente moral dotado de discernimiento, intención y libertad. El animal no. De hecho, el animal no tiene el mismo grado de abstracción y conocimiento que el ser humano. ¿Qué sucede? Que hoy Occidente está perdiendo tiempo, suicidándose en cámara lenta, con las redes sociales, la cultura influencer, el consumismo barato, confundiendo sociedad con gobierno. ¿Hay gobiernos de izquierda totalitarios y colectivistas? Sí. La sociedad plenamente individualista. Y por eso hay gobiernos de izquierda. Porque son los otros los que se organizan, que entienden cómo funciona el sistema y actúan. Y el resto, encerrado en cuatro paredes creyéndose libres porque simplemente tiene un celular en sus manos. La vida es un poco más compleja. Y por los frutos se los conoce. Cuidado el que pasa por la vida sin dejar frutos, ¿eh? Por los frutos se los conoce. A cada uno. Yo lo que espero es que con estas palabras la gente, no digo que se salgan a reproducirse como conejos, pero que busquen ir un paso más allá en trascendencia. Que si pueden colaborar en un merendero, lo colaboren. Que si pueden ir a dar clases en un colegio rural, lo hagan. Que si pueden formar pareja y casarse, bienvenidos sean. Si pueden adoptar, mejor. Si quieren dedicarse a la vida religiosa, fantástico. No sean indiferentes a la muerte en cámara lenta que está viviendo Occidente, a la muerte en cámara lenta que está viviendo el cristianismo, que es una fe que se basa en la vida. Y hoy vivimos en una sociedad que repele la vida por completo. Las estadísticas que presenté es simplemente para poner en ejemplo y evidenciar lo que ahora en abstracto estoy planteando. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.